Bendiciones. Hola, mis amados hermanos, amigos, consiervos, discípulos. Hoy estamos nuevamente en este discipulado. Gracias por participar. Te bendigo enormemente y pido a Dios que sea propicio en tu vida. Ahí donde estás, acompáñame. Vamos a entregar esta reunión al Señor y posterior un canto. Acompáñanos. Amado Dios, te doy gracias porque tú estás aquí. Háblanos. Hoy queremos alabarte, bendecirte. Perdona toda ofensa, Señor, y que podamos, Señor, estar con un corazón sincero y digno para ti. Gracias, Padre. En nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Aleluya, Jesús. Y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él. Santo es Él. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Digno de adoración. Te lo cantamos a ti, Señor. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él. Santo es Él. Santo es Él. Santo es Él. Santo es el Señor. Santo eres tú, Señor. Dilo a Él. Santo eres tú. Santo eres tú. Digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Sí, Señor, santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Díselo al Señor. Digno de adoración. Tú eres digno, Señor. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es. Santo es. Santo es. Santo eres tú. Santo eres. Santo eres. Santo eres. Santo eres. Santo eres tú. Santo eres. Santo eres. Santo eres. Santo eres. Santo eres tú. Santo eres Jesús. Y te adoramos hoy. En medio de tu santidad, Señor. Oh, Santo, Santo, Señor. Dios de fuerza y poder. Recibe hoy, Señor, nuestro canto. Oh, digno, digno, digno es el Señor. Oh, digno es el
Oh, santo eres tú, Señor. Oh, mi corazón y mi vida yo rindo a tus pies, mi Señor Jesús. Yo levanto mi voz a ti, de lo profundo de mi ser, Señor Jesús. Yo te adoro, mi Rey. Santo, 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 santo eres tú. Santo eres tú, Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Levanta tu voz y dile, santo eres tú. Aleluya. Santo eres tú, digno de adoración. Escucha, Señor, de tus hijos. Mi corazón ofrezco a ti. Santo eres, santo eres, santo eres. Aleluya. Santo es el Señor y digno de ser adorado, ministrado. Te alabamos, mi Padre. Mi Padre es bueno. En todo momento Él es bueno. Bien, vamos entonces a entrar ahora de lleno al tema que estoy seguro que Dios puso en mi corazón para compartirte. Ahí donde estás, puedes ver en tu pantalla quién eres. Pues hoy lo que vamos a estar viendo, en estos discipulados que vienen es cómo es que el Padre nos quiere identificar, porque la identidad te da un propósito y el propósito te da pues un destino, una ubicación. Y todos debemos de tener claro, nuestra ubicación, nuestra posición en Jesucristo, pero comienza con saber quién soy yo, qué es lo que Dios, cómo Dios me mira, porque es lo que yo veo, cómo Dios me mira. Pues, ¿qué es esto de identidad? Bien, la definición de una identidad en el Señor o espiritual dice es un conjunto de rasgos o características de un cristiano que permiten distinguirla de otras en un conjunto. En otras palabras, ¿qué es lo que te diferencia de otro creyente, otro cristiano? Y qué tanto tú persigues estos rasgos o estas características que te definen. Pues el Señor Jesús, Él tenía muy clara su identidad. Él tenía su concepto del por qué el cual vino, Él lo tenía tan definido, en todo momento Él lo mostró. Él inclusive dice que se juntó con sus discípulos y les dice, ustedes que han oído de mí en las calles, en el entorno, y cada uno empezó dando su opinión, pero en eso Él les dice, pero ustedes ¿qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? Y la respuesta de Pedro fue realmente asombrosa, que tanto es así que derivado a esta respuesta Dios le dijo, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino solo mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo? Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe por qué es tan notorio este concepto de Pedro? Porque en ese entonces, si bien es cierto que los hebreos, los judíos, ese pueblo de Israel, estaba esperando al Mesías,
tenía en su mente que iba a venir con pompa, coronado como rey, con un gran ejército, un gran imperio, y por eso ellos estaban viendo al palacio, decían, ¿será este? ¿Será este? Y siempre era una conjetura. Y ver que Pedro declara la esperanza de todos en el Señor, con las características que ellos vieron del Señor, un carpintero de una familia pues sencilla. Para el Señor fue asombroso porque dijo, vaya, que todos puedan tener ese concepto de mi persona como lo tiene Pedro. Y por eso le dice, Señor, que esta piedra que él, o esta declaración que él dijo, era nada menos que el fundamento de la iglesia, que Cristo iba a ser el Cristo, Jesús es el Cristo y el Mesías que ellos esperaban, o el ungido. Bien, entonces, de esta manera, vemos también que el Señor demanda que todos tengamos muy claro el concepto de lo que Él nos pide. Por ejemplo, Ruth, cuando ella estaba con nada menos que con Noemí, llegaron allá a Belén o Israel, en Israel, y él pues llega a los pies de Booz, dice sigilosamente, que era su familiar más cercano, derivado que ella ya estaba casada con su esposo. Obviamente que estuvo casada con Malón, que fue su esposo y falleció. Entonces, al estar viuda, ella viene y toma, toma fuerzas de valor para apelar a lo que se llamaba la ley del levirato. Y la ley del levirato era que uno podía, como hombre tenía el derecho de poder desposar si no tenía otra mujer, pues, poder desposar a la mujer de su hermano fallecido. Y esto fue lo que ella dijo aquí en Ruth 3:9, así como usted lo lee en su pantalla, dice, y él dijo, vos, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. O sea, ella viene y apela a esa convicción que ella tenía. Yo quiero apelar al llamado de poder ser tu esposa. Extiende pues tu manto, dice, sobre tu sierva por cuanto eres el pariente más cercano. Mire, esta es una enseñanza linda porque el libro de Ruth es una figura de la iglesia actual. Y Ruth es esta iglesia que salió de los gentiles, que no era judía, que no era hebrea, pero se casó con un judío. Así es la iglesia. No era judía, hebrea, pero anhela casarse con un judío, con mi Cristo Jesús. Y esta declaración de ella es haciendo eco de su seguridad, de lo que ella tiene. Tú tienes que hacer eco de la identidad que Dios te ha dado, como hijo y como siervo, como amigo, como creyente, como oyente de su palabra. Y eso lo vamos a estar viendo posteriormente. Entonces, ¿qué es, en fin, cómo se logra definir una identidad? No es tanto por lo que haces, sino que por lo que eres, sino quién soy. Y lo que tú eres, eso define lo que haces. Pero tú no te vas a reconocer por cuanto tú le dices, Señor, como tú quieras. No, como que tú te miras, tú tienes esa convicción de decir, Señor, yo soy hijo tuyo, yo soy hija tuya, y yo, Padre mío, demando y apelo a que tú formes en mí esa persona que tú has estado, pues, forjando. Ahora, sabes, estamos viviendo tiempos donde hay una pandemia, hay una prueba, hay una crisis, y estas circunstancias solo van a reflejar lo que hay en el corazón del creyente. Bueno,
tenemos el ejemplo de cómo es que Juan el Bautista, usted recuerda, Juan el Bautista, un siervo de Dios, era primo de Jesús, hijo de Elizabeth, y él dice que él conocía y tenía claro, por cuanto eso fue lo que el ángel le dijo a Elizabeth cuando ella quedó, tuvo una concepción, fue concebida espiritualmente, milagrosamente. Y ella le fue recordando a Juan, tú vas a ser el que vas a preparar el camino del que viene. Y eso es lo que él predicó prácticamente todo el tiempo. Y cuando Jesús se presenta y él ya lo reconoce como el Mesías, él sabía que él tenía ese llamado y esa identidad. Y él tenía una identidad, pero de repente lo toman preso y lo amenazan que lo van a matar. Y él empieza a dudar. Entonces, esta es una de las cosas que yo te quiero hacer ver. Las circunstancias pueden hacer que uno dude, pueden hacer que tú estés dispuesto a pensar, ¿será que soy cristiano? ¿Será que Dios me ha llamado para un propósito? Realmente hay que tener cuidado. Y mire lo que pasó donde sale de que Pedro fue el que dudó, pues dice en Lucas 7:20, mire, léalo conmigo ahí en su pantalla, dice así, cuando los hombres llegaron a él, dijeron, o sea, cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron con un mensaje que les pidió Juan el Bautista cuando él estaba preso. Y dice, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Sabes? Las pruebas pueden hacer que dudes, pero hoy yo le voy a pedir al Señor que después de estos discipulados, tu identidad en Él esté firme, sostenidos, que tú sepas en quién has creído, porque la gente, ahí dice que está alrededor de los creyentes, dice la Escritura, hay un número de testigos o de personas que están esperando a ver cómo te comportas, cómo reaccionas, cuál es tu, llamémosle así, cómo brincas ante alguna situación. Y un verso que podríamos hablar de esto es en Isaías 68, donde dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Quiénes son estos? Yo te pregunto, ¿quién eres tú delante de Dios? ¿Eres tú de aquellos que dicen, yo como hijo de Dios tengo esa convicción de ser creyente por cuanto yo lo busco? Y espiritualmente yo estoy esperando un día poder ser arrebatado para estar en las nubes. Pero mientras tanto quiero estar cerca de sus atrios, en las ventanas, como estas palomas, cerca de Él. ¿Por qué? Porque tu identidad te delata. ¿Sabes que el Señor, Él desea escuchar tu voz y preguntarte, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Él te quiere preguntar. Esto Él le preguntó a Juan el Bautista de esta manera. Mírelo cómo dice. Y el Señor llamó y le dijo, ¿dónde estás? Le preguntaba a Adán, Adán fue a Adán cuando él estaba en el huerto. ¿Dónde estás? Y la respuesta de Adán debió haber sido, Señor, yo quiero estar bajo tu gracia, quiero ser la persona que está contigo. Pero el Señor le dijo, ¿dónde estás? No es que el Señor no supiera dónde estuviera Adán, porque Él es omnipresente. Pero la pregunta era, ¿hasta dónde has caído cuando Él pecó?
perdiste tu identidad, perdiste el motivo o la razón por la cual yo te mostré quién eras. Y no va a ser que respondas como Adán respondía. Te oí en el huerto y tuve miedo. El que tal vez fracasa, tiene una caída. Puede ser que muchos piensen que ya no tienen el perdón de Dios. Porque Él le dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya no sienten el amor, el perdón de Dios. Pero hoy yo te quiero decir que mi Padre tiene un propósito contigo. Y es decirte, te quiero conocer. Quiero saber quién eres, cómo te miras tú. Sabes que hay un riesgo del que no tiene clara su identidad. Y es que el día de mañana, cuando estemos delante de Él, el que no tiene clara su identidad puede enmudecer. Es el ejemplo que el Señor dio con relación a las bodas. Dice la parábola que vino este señor, este rey, e hizo unas bodas para su hijo. Festejó las bodas de su hijo. Y él vino y el padre, como es figura del rey de esta parábola, dice que él empezó caminando y encontró a alguien que no estaba con vestiduras de boda. Y él le pregunta, de alguna manera, ¿quién eres? Mire, léalo conmigo. Dice así en Mateo 22, 11 al 12. Léalo de esta manera. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Prácticamente donde dice ahí, amigo, le digo, ¿quién eres? Pero esta palabra, amigo, es curioso porque en la traducción original, amigo es, y tú, es la palabra setairo, que significa como libertín, alguien que vive en un libertinaje, o sea, alguien que vive bajo una libertad, pero falsa. Eso es el libertinaje. ¿Cómo entraste aquí sin traje de boda? ¿Y qué pasó con el que estaba sin traje de boda? Enmudeció. El Señor te conozca por cuanto tú tienes una convicción muy hermosa en que tú puedas decirle, Señor, yo quiero ser hijo, pero quiero como hijo ser merecedor de esa posesión de hijo. Quiero ser llamado hijo por lo que yo me esfuerzo, por tratar de estar delante de ti en todo momento. Porque si algo quiere el Padre es conocerte. Diga conmigo, Dios me conoce. Dios me conoce. Pero para que tú sepas que Él te conozca, tú tienes que tener claridad de quién eres. Sabes que Cantar de los Cantares, que es uno de los libros más románticos que tiene la Escritura, es una historia de cómo es que hay un hombre que es figura de Jesucristo y él se enamora de una sulamita que es figura de la iglesia. Y ellos se expresan con dichos, con expresiones físicas muy románticas, amorosas. Y es hermoso ver cómo es que el Señor la reconoce por la identidad que mira en ella. Y aquí encontramos, hemos visto en unos discipulados anteriores que Cantares es una progresión de ese amor de una persona que tiene con alguien y va desarrollando ese amor más profundo, hasta que, miremoslo ahorita en estos versos. Entonces, como hemos visto, Cantar de los Cantares, igual que muchas otras figuras, hablan de una progresión como la del tabernáculo,
que empieza en el atrio, en el patio, de ahí pasa al lugar santo y al lugar santísimo. Mire cómo le define al Señor a esta amada cuando está en el atrio o en el cantar, en Cantar de los Cantares 6:10. Dice así: ¿quién es esta que se asoma como el alba? Muy importante entender el alba, que es como el amanecer, aquella que desde temprano está queriendo relucir, presentarse al Señor, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol, imponente, dice, como escuadrones abandorados. Hay otras versiones que dicen con banderas tremolantes, que quiere decir con que tiene cada bandera o cada escuadrón abanderado, lo que dice es que son escuadrones que tienen una identidad por la bandera, como decirte, esta es la familia de, podría ser los Rendón, póngale, por la bandera que se nota. Entonces, aquí lo que estamos viendo en esta hermosa figura es que de Cantar de los Cantares 6 dice, es que el Señor está esperando una iglesia que tenga clara su identidad y sabe en qué grupo le pertenece. Dígase un grupo como en qué iglesia está, porque tiene una identidad, o si él como hijo de Dios o hija de Dios tiene claro de que tiene alguien que le da dirección en su vida, porque dice que son como escuadrones, que tiene como tropas, que tienen un líder. Muy importante esto. Pero mire la otra característica como el Señor la mira, que es como el otro estadio, el lugar santo, y así lo dice primera en Cantares 3, capítulo 6. Léalo conmigo ahí en su pantalla. Dice así: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Ahora, otra vez, una que sube del desierto, pero ahora la mira como una columna de humo, sahumada de mira, o sea, la mira con unción, ungida de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. Mire, esto es lindo porque si algo quiere el Padre es ver a una persona, una iglesia con una identidad clara que tiene una bandera que la identifica. Como decirte, qué grupo te identifica? ¿Iglesia o cuál es el concepto que tú tienes? Dos es, él quiere hallar a una mujer que sea preparado, a una iglesia que sea preparado, pero ¿cómo? Con todas las características de la unción del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, con expresiones del Espíritu Santo. Y tres, en el lugar santísimo, esto ya lo encontramos en Cantares 8:5, mire, léalo conmigo. ¿Quién es esta que sube del desierto? Otra vez, ¿quién es? Pero la diferencia es que ahora ya está recostada sobre su amado. ¡Qué lindo! Una iglesia que ha sabido corresponder a los amores que el Señor tiene. ¡Qué hermoso esto! O sea que lo que estamos viendo es que definitivamente la identidad va evolucionando. ¿Cómo así? O sea, ¿me cambian el nombre? No, o sea, sí, el Señor nos va a cambiar el nombre, pero lo que te quiero decir es que conforme tú te vayas involucrando, conociendo en las cosas del Padre o del Espíritu, tú vas a ir madurando, escalando posiciones hasta poder estar recostada en el amado. Y una de las formas para ver esto es lo que dice Proverbios capítulo 4, verso 18. Léalo conmigo ahí en su pantalla. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora,
que va aumentando en resplandor hasta que el día es pleno. El día es en su plenitud, ¿verdad? O sea, el mediodía. Entonces, miren, y lo que dice es que la senda del justo, es decir, de la caminata del cristiano, su identidad va tomando forma, va tomando profundidad, va evolucionando espiritualmente. Y la figura que utilizan es como el sol, que en el alba, en el amanecer, pues amanece ahí la silueta que uno dice, uy, qué lindo va a estar el día. Y uno mira cómo va creciendo, va subiendo a lo largo de la mañana. Y cuando llega al mediodía se siente refulgente, se siente pleno, lleno de toda su luz. Entonces el Señor lo que dice es que nosotros evolucionemos. Y esto del alba, pues que es la figura aquí de llegar, empezar en el alba, es que obviamente cuando comienza el sol uno tiene que empezar a decir me quiero esforzar para poder llegar a esa identidad plena que el Señor tiene para mi vida. Y una figura de esto lo podemos ver cuando Josué, ¿se acuerda? Que él fue el que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, a Canaán. Y él tuvo que conquistar varias ciudades con sus enemigos y gigantes terribles. Pero curiosamente el Señor dejó registrado una victoria que para todos dice, pero rara esa victoria, la de Jericó. Porque dice que en lugar de el Señor mandar de una vez, en el primer momento, una avalancha y que destruyera pues a Jericó, que estaba a una ciudad que estaba amurallada, Él permitió y dejó que el pueblo de Israel tuviera un esfuerzo. Oiga, para poder tener esa conquista, Él tenía que esforzarse. Y esto lo vemos pues porque el Señor le dice, mira, vas a conquistar Jericó y por 6 días le vas a dar vueltas. Eso no es como así. Sí, le vas a dar vueltas con los sacerdotes por delante tocando las trompetas. Entonces, eso pareciera algo, ¿qué onda? Tanto es así que dice la historia que la misma gente de Jericó desde el muro se burlaban. Y ustedes creen que dando vueltas nos van a ganar. Mejor descansen. ¿Qué están haciendo? Están perdiendo el tiempo. Pero el día sexto, el Señor le dice, este día vas a hacer algo diferente. Y mire cómo dice aquí, al día séptimo. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba. O sea que, dando a entender que tú quieres la victoria, tienes que comenzar desde que inicia el sol en tu vida. Y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera, pero ahora 7 veces. Y dice el Señor, solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Los demás días dieron una sola vuelta. Imagínense 7 veces. Y es curioso porque posterior, cuando cayeron los muros, ellos tenían que entrar ya a conquistar, a batallar, a guerrear. Y después de 7 vueltas, cualquiera diría, qué locura, porque van a estar cansados, van a estar ya agotados. Pero ¿sabes cuál es lo que sucede? Que el Señor te dice, si tú te esfuerzas por alcanzar tu identidad plena, cuando ya estés culminando, yo te voy a fortalecer. Yo te voy a dar de mis fuerzas. Aleluya. Qué lindo esto, ¿verdad? Porque hoy el Señor te dice, se requiere constancia para que encuentres el sentido de tu caminar cristiano. Y yo te voy a demandar que hagas cosas diferentes, pero todo gira para que puedas alcanzar tu victoria. Aleluya. Bueno, entonces usted dirá, bueno, ya me está hablando ¿qué me está diciendo? Que cómo voy a alcanzar mi identidad. Sí, son nuevamente como los hemos visto, para poder alcanzar la identidad plena, es necesario
transcurrir o esforzarnos en diferentes estadios o gradas o posiciones, porque así es la posición que tienes en determinado momento te define, tu identidad define tu posición. Bueno, quiero que vaya conmigo viendo esta figura en su pantalla. ¿Cuál es el primer estadio para poder alcanzar la identidad plena? Primero, ser oyente. Son gradas de identidad, vamos a verle así. Segundo, ser un creyente. Repita conmigo. Primero, ser oyente. Segundo, un creyente. Tercero, un discípulo. Cuarto, siervo. Quinto, un amigo para poder llegar a ser hijo. Ahora, usted que está ahí escuchando, viendo esto, usted pensará, pero ¿acaso no soy hijo ahorita? Sí, por supuesto, tú eres hijo legalmente, porque cuando tú confiesas a Cristo en el corazón, como el primer peldaño que hay aquí, como oyente, obviamente tú te conviertes en hijo legal, pero eso no te permite aún ser un hijo con todos los derechos de la herencia. Porque el Señor quiere que disfrutemos en vida la herencia que Él tiene para nosotros, para ser un hijo heredero, que pueda gozar de todo lo que Dios tiene en Él. Pero para eso Él dice, es necesario que tú evoluciones espiritualmente. Y de esta manera tú vas a poder alcanzar, pues, esa plenitud de ser un hijo que puede recostarse en el amado. Bueno, entonces, mire, repitámoslo ahí. Dice que hay que ser oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo, para poder llegar a ser hijo. Bien, entonces, el primer peldaño que encontramos es poder ser oyente. Y vamos a ver el ejemplo aquí de un personaje, de Abraham, ¿verdad? Ahí tenemos una figura de cómo entender estos estadios hasta que se le queden. Dice Génesis 12:1, y el Señor dijo a Abraham, acuérdese, aquí está con Abraham con una A, él todavía aquí se llamaba Padre Exaltado. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces, el primer peldaño que encontramos aquí, que es de ser oyente, es que tú tienes que aprender a oír instrucciones, a oír la instrucción que su palabra tiene para ti. ¿Qué es lo que dice la Escritura para contigo? Después vemos el peldaño de creyente y dice Gálatas 3:9 de esta manera. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham. Nosotros como hijos somos un pueblo adoptado en el linaje de Abraham. Por eso nosotros le podemos llamar el padre de la fe. Y dice aquí son bendecidos en Abraham el creyente, por cuanto él creyó. Él actuó, dice la Escritura. Y después encontramos discípulo. Génesis capítulo 17, vamos a leer el verso 5 y el 7. Y ya no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré multitud de naciones. Entonces, un discípulo es el que realiza un pacto, el que tiene pacto de corazón, de servir, de seguir, de caminar. Y por eso dice el verso 7 de este Génesis 17, y estableceré mi pacto contigo. Estableceré mi pacto contigo. Qué hermoso, porque aquí vemos a un Abraham que está evolucionando. Un Abraham que sabe que primero para poder caminar en las cosas de Dios hay que aprender a oír. Y
primeramente se oye, después se cree. Por cuanto creí, actué. Por cuanto creí, Dios obró en mi vida. Después ser un discípulo, el discípulo es el que sigue los pasos de la instrucción porque hace un pacto de decirte yo quiero caminar en lo que tú pongas delante de mí. Bueno, pero sigamos viendo. Encontramos también que después viene ser siervo. Entonces, mire, el siervo es aquel que te convierte en un esclavo literal. Es aquel en que literal el Señor, por cuanto ya vio, escuchó, que creyó y que estuvo dispuesto a hacer un pacto de seguimiento, seguir los pasos, viene el Señor, entonces yo te voy a comprar por precio, aunque siempre hemos sido comprados, pero ahorita en este momento Él dice, ahora tú me vas a pertenecer como siervo. Y esto es lo que dice Génesis 26, 24. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor. Aquí le está hablando a Isaías. A Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Y cuando él está en una situación en que tiene que moverse por una crisis en esa nación, o en esa tierra, en esa época, él viene y Dios le habla. Yo te voy a mover al lugar donde tú quieres, así como yo movilicé a Abraham, tu padre. Solo escucha mi voz. Y le dice, y por cuanto tú eres hijo de Abraham y has oído, creído, y estás queriendo ser discípulo también, yo te voy a convertir como convertí a Abraham. Y dice ahí que yo lo bendeciré, multiplicaré su descendencia por amor a mi siervo Abraham, comprado por precio. Y el otro es amigo. Miren, es que esta etapa del amigo es tan especial porque, es más, hasta hay un canto que dice, Jesús mi fiel amigo, correcto, pero el mismo Señor Jesús dice, el que quiere ser mi amigo, antes tiene que ser un siervo. ¿Por qué? Porque el que es amigo es porque conoce los latidos, el palpitar del Señor. El que quiere ser amigo de Él siente como Dios siente. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Y por eso dice Santiago 2:23, léalo conmigo en su pantalla, dice de esta manera. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y después tenemos el último peldaño de ser hijo. Obviamente, bueno, leámoslo, ¿verdad? Dice aquí Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, obviamente, ¿cuál es el requisito para ser hijo? Recibir a Cristo en el corazón y caminar en su palabra, guardarla también. Pero ahí te da un derecho legal. O sea, tú eres heredero porque como tú eres hijo de tu padre natural, hasta tienes tal vez el apellido del padre. Pero en este momento, cuando uno recibe al Señor, aunque tienes un derecho legal, aún no puedes gozar de los beneficios de la herencia del hijo. Tienes que trabajar para poder obtener esos beneficios, que es el último peldaño. Bueno, entonces, siendo así, vamos a entrar en el tiempo que me queda a ver las características del oyente. Ser un oyente. Bueno, mire cómo dice la Escritura. En Romanos 10:17 dice de esta manera. No vamos a leer, esto está suficientemente grande. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Hay otras versiones que dicen de Dios, pero
Dios es Cristo, pero me gustó más de Cristo porque realmente lo que Jesús vino a enseñar en sus preceptos era que nosotros pudiéramos creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que para poder caminar creyendo su palabra, la tengo que creer por fe. Por eso dice, así que por la fe. Así que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Lo lee ahí, ¿verdad? Bien, y dice también Apocalipsis 3:22. ¿Sabe que esto del ser oyente o de oír es una expresión que uno oye, que bueno, uno lea, pues obviamente, en la escritura muy frecuentemente? Y uno dice, pero qué rollo. ¿Acaso el Señor cree que estoy sordo y que no oigo? Pero no, es porque son oídos espirituales. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 le habla a 7 iglesias. Y cada iglesia le da una amonestación, una exhortación, pero al final le da un premio, una recompensa, un galardón. Y al cierre de cada iglesia, siempre les dijo, imagínense cómo es utilizar 7 veces esta expresión, que dice así, como dice en su pantalla: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga, dicen otras versiones o en otras porciones. Oído para oír, oye, oye. Primer peldaño es oír, y oír por fe. Porque si yo empiezo creyendo por la fe, yo puedo empezar a decir desarrollando lo que Dios tiene. Y cuando Dios hablaba de que tenemos que aprender a oír, ¿sabes? Él continuamente lo hizo con con los antiguos, por ejemplo. Cuando Él les estableció la ley en el tiempo de Moisés, Él les decía de esta manera. Vaya conmigo en Deuteronomio capítulo 5, verso 1, y dice de esta manera: entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, otra vez, oye, oh Israel, los estatutos, ordenanzas que hablo hoy que hablo a vuestros oídos. ¿Para qué? Para que los aprendáis y pongáis por obra. Aleluya. Entonces, lo primero que hay que tener claro es: Señor, por cuanto oigo, voy a actuar. Ahora, yo voy a actuar, tal vez tú oyes un estatuto y en ese momento no vas a actuar porque no tienes motivo por qué actuar. Pero si viene el momento en que los tengas que poner por obra, tú ya lo oíste y vas a empezar a actuar por fe. Oyendo. Es curioso porque muchos que oyen el Evangelio se quedan en este peldaño. Solo oyen y ahí se quedan. Cuando se pierden de cosas muy hermosas que Dios tiene preparado al que le busca. Y este es el próximo peldaño: ser un creyente. ¿Cómo puedo ser yo un creyente? Entonces, ¿qué es la característica del creyente? Que guarda su palabra que oyó, la retiene. Mire cómo dice Lucas 11, 27 y 28. Una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo, o sea, aquí estaba ella alabando al Señor Jesús: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Otras versiones dice te amamantaron. Pero él dijo: al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, aquí el mismo Señor dice,
Qué bueno que tú puedas honrar, alabar los milagros que Dios hace por medio de mi vida, dice Jesús. Pero creo que lo más hermoso de todos es aquellos que tienen seguridad hacia lo que han escuchado. Aquellos que oyen la palabra del Señor, pero la retienen y la guardan. Esto me hace recordar que Jesús varias veces hacía esa confrontación con la gente, que les decía, si tú has visto mis milagros, ¿por qué no crees? O sea que, dando a entender, yo vengo aquí haciendo la voluntad de mi Padre porque Él me dio esa palabra y yo la he retenido. Ahora yo quiero que tú hagas lo mismo, que tú te levantes creyendo y levantándote para hacer lo que es mi voluntad. Bueno, y por eso dice Deuteronomio 4:2 de esta manera. Con relación a los estatutos, mandatos, dice así, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Aleluya. En otras palabras, el creyente sabe que lo que está escrito ya está determinado, definido, y si Él ya lo dijo, ya ha sido dicho. Ya no hay por qué agregar más al canon bíblico. Usted dirá, mire, pero ¿se levantan apóstoles en estos tiempos? Sí, lo que hace el apóstol es afirmar la doctrina, afirmar lo que ya está escrito. No hay que añadir, no hay que quitar, solo guardarlo, retenerlo, guardando esos mandamientos. En Juan 14, verso 23, dice de esta manera, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea que el creyente que ha abierto su corazón a Cristo Jesús por lo que oyó y estuvo dispuesto a caminar en ello, y ahora Él quiere ser alguien que ame al Señor por cuanto Él oyó y Él guardó esa palabra, dice que el Padre lo va a amar. Es un amor recíproco. Y Dios dice que el que se mantiene oyendo y creyendo y guardando esta palabra, pues vamos a hacer una habitación en él. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios será depositado en ese creyente y va a empezar él sea como una fuente que está brotando, va a empezar a brotar delante de él, brotar. Aleluya. ¿Qué sucede? El que guarda su palabra. Entonces, el creyente se santifica, se purifica, quiere estar digno delante de Dios, como lo dice el Salmo 119, verso 9. Léalo conmigo de esta manera. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. Y Juan 8:51 dice, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Repita conmigo, el que guarda su palabra se purifica. El que guarda su palabra se presenta delante de Dios puro, en pureza, santo. Y por ende, el que guarda la palabra tiene claro a dónde va, a una eternidad con el Señor. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, ya estamos por terminar y quiero leer otra característica del creyente,
que es el que se mantiene puro, el que ama al Señor de todo corazón, el que guarda la palabra. Y dice aquí en Apocalipsis 3:8, que por cierto, este es un mensaje a la iglesia Filadelfia. De las 7 iglesias que menciona Apocalipsis 12, Apocalipsis 3, pues la penúltima es Filadelfia, que es la iglesia que tiene todas las características de la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento. La iglesia arrebatada. Y dice de esta manera. Léalo conmigo. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En otras palabras, lo que dice es, aquestos que guardan su palabra, Dios, ¿qué les garantiza? Pondré delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Él va a abrir puertas, sobre todo para que podamos tener seguridad de la salvación, seguridad de que Dios quiere que tú le conozcas más y más en esta tierra. ¿Y cuál es la condición? Pues guardar su palabra y no negar su nombre, no avergonzar no ser avergonzado. Qué lindo, Padre mío, que podamos participar de lo que tú tienes y poder caminar en estas etapas hasta poder alcanzarte. Bueno, ¿qué etapas? Nuevamente vamos a repasar para poder tener clara la identidad. Porque la identidad, si yo tengo claro mi identidad siempre, la identidad me va a posicionar, me va a dar un propósito para ubicarme, darme un destino. Y el primer peldaño de nuestra identidad debe ser oyente. De ahí ser creyentes. Repita conmigo, oyente, creyente, discípulo. Vamos a ver la semana entrante. Siervo, amigo y por último, ser digno de ser llamado hijo. Aleluya. Bendito sea mi Padre por esta hermosa enseñanza. Bueno, mis amados hermanos, entonces con esto pues damos por terminado este discipulado, pero yo quiero hoy ministrarte, bendecirte y pedirle a Dios que sea bueno contigo en todo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si tú aún no has hecho la profesión de fe como el primer peldaño de ser oyente, hoy es bueno que la hagas conmigo. O a lo mejor tú te has enfriado, te has alejado. Hoy es una buena oportunidad para volver a tener a Cristo en el corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos, repite conmigo de esta manera. Dios mío, hoy me doy cuenta, me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven a mí. Padre mío, yo bendigo a mi hermano y te pido que seas tú propicio en todo lo que él emprenda esta semana. Bendícelo, guárdalo, prospéralo, santifícalo y que de esta manera, Padre, se mantenga con la frente en alto en victoria. Te lo pido. Al que está enfermo, ahora lo declaro sano por el poder de Dios. Al que tiene escasez, que encuentre esas puertas de Dios para hallar tu sostenimiento. Y si tiene problemas en casa, Padre, que tu presencia, tu unción caiga en ese hogar. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, con esto damos por finalizado este discipulado. Te bendigo y desde ya te animo a que te mantengas firme. Bendiciones. Abrazos.